Un cordial saludo, mi nombre es Juan David Marín Herrada, soy egresado del programa de Ingeniería Ambiental de la UNAT. Actualmente me encuentro estudiando la maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental y en este video se estará abordando la fase uno del curso de Elementos Ambientales del Ecosistema. Antes de entrar en materia, quisiera compartir unos datos bastante relevantes sobre el ecosistema seleccionado, que ha sido bosques secos tropicales, y quiero iniciar con sus características ambientales. Y es que hay una particularidad en estos bosques secos tropicales porque hay un lapso en el periodo del año que se presencia o se evidencia ausencia de lluvia. Es decir, que también la existencia de estos seres vivos que habitan estos bosques secos tropicales es bastante interesante y particular. También el bosque seco tropical en Colombia ha tenido altos procesos de transformación, y esto es debido a las diferentes actividades antrópicas que el ser humano ha realizado en este ecosistema. En la siguiente presentación podemos entonces identificar como datos curiosos cuáles son esas actividades antrópicas que han generado esa transformación en la cobertura vegetal de estos bosques secos tropicales, y son con fines agrícolas, pecuarios, minería, extracción selectiva de especies maderables, es decir, hay deforestación también. Y quise también traer a colación, y qué pena la redundancia, estos datos que son sumamente importantes y también alarmantes, ¿sí? Y es que el bosque seco ha perdido entre un 90 y un 92% de su cobertura original, ¿sí? El área del bosque seco en América Latina se había reducido un 12%, y el informe de diversidad ecosistémica en Colombia hoy señala que quedó menos de 1,5% de la cobertura original de los bosques secos. Entonces es importante, más que todo, compartir estos datos, reflexionar de cómo se puede disminuir desde el accionar del ser humano a estos datos y a estos porcentajes tan, digámoslo así, impactantes, a esa pérdida de nuestros bosques secos tropicales. Bueno, entonces empezamos a entrar pues un poco más en materia, y es abordar los atributos, y empezamos con su estructura. Dentro de su estructura encontramos esos patrones de paisaje, y se define como una formación vegetal que presenta una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 0 y los 1000 metros de altitud. También quise traer acá, digámoslo así, a colación la temperatura. Sus temperaturas son mayores o superiores a 24 grados centígrados. Y pues identificamos en las imágenes proyectadas cómo es visualmente nuestros bosques secos tropicales a nivel territorial. Que de verdad se ve esa interacción, esa riqueza que es invitada a ese proceso de conservación y preservación. Bueno, entonces, continuando con esos patrones de paisaje, el bosque seco tropical contiene entre 2.569 especies de plantas registradas, y las 83 son endémicas, ¿sí? Adicional, la mitad o el tercio de lo que se evidencia de plantas, o la presencia de plantas en los bosques secos tropicales, es como la mitad o ese tercio, que pena la redundancia, de los bosques húmedos y muy húmedos tropicales. En esas familias o especies de plantas encontradas en los bosques secos tropicales encontramos el Cactaceae y el Capricea, ¿sí? Son familias pues que se pueden encontrar en este ecosistema. Pasando como segundo atributo, vamos a la composición. En la composición quiero abordar las especies poblacionales. Vamos a empezar con la fauna. La he categorizado con mayor presencia de esas especies, y encontramos pues como número uno los insectos, segundo los anfibios, tercero los antrópodos, cuarto los reptiles, y por último bacterias y microorganismos que interactúan con esos otros seres vivos nombrados anteriormente. Pero adicional también vemos la presencia de especies poblacionales en flora, ¿sí? Y se ha tomado un porcentaje, el cual pues también tiene un color característico, en donde dice que el 32,5% del bosque seco tropical actualmente son rastrojos, que es el color rosado,
33,4% del bosque seco tropical actualmente son bosques secundarios y el 22,3% del bosque seco tropical son bosques maduros. Dentro de esas especies podemos identificar el yarumo, el calabacero, el ceibo de 1000 pesos, el flor morado, el diomate, la bromelia, el carreto. Sí, esas son como las especies pues, que podemos identificar. Antes de continuar con la socialización de los atributos, quiero socializar unos datos que son también sumamente importantes traer a colación esta presentación, y es cómo está representado a nivel territorial en las regiones pues, que se nombran en esta interfaz los bosques secos tropicales, y también esa presencia de las actividades antrópicas que están repercutiendo, ¿sí?, o afectando estos bosques secos tropicales. Voy a tomar de manera generalizada la región Caribe. Identificamos pues la región Caribe con un porcentaje del 394,3 hectáreas, ¿sí? Y dentro de esa intervención se ve la presencia de infraestructura, de ganadería, de incendios, de tala intensiva y de tala selectiva. También pues aquí como hacer una pequeña comparación: región Valle del Río Cauca, cantidad de hectáreas 31,2 hectáreas, y se evidencia la presencia de actividades antrópicas como ganadería, como infraestructura, como agricultura, como incendios y ecoturismo. ¿Listo? Entonces pues es bastante importante y relevante pues traer esta información, porque aquí también parte ese accionar que estas actividades antrópicas están generando en cada una de las hectáreas de estas regiones, nuestros bosques secos tropicales. Bueno, entonces continuando ya otra vez con la presentación, nos vamos entonces a esta pequeña, digamos, a este pequeño párrafo que quise pues traer acá, y es que este ecosistema sostiene una diversidad única de plantas, animales y microorganismos cuyas especies se han adaptado a condiciones extremas, ¿sí? Dentro de sus características ambientales, como lo decía inicialmente, estos bosques secos tropicales han generado en estos seres vivos la adaptabilidad de su ciclo reproductivo, ¿sí? Y de que pues también estén habitando en este ecosistema. Entonces es muy interesante y llamativo el poder ver cómo ellos se han adaptado en el trasegar de la historia en ese ecosistema, y que también es sumamente importante cuidarlo, porque de verdad es un valor muy agregado que estos ecosistemas generan como hábitat y como bosque. Bueno, dentro de esta información pues traigo acá también unos datos que son relevantes, y es que pues se identifican 68 especies de escarabajos, que equivalen al 24%, 66% de anfibios. También pues se ve la aviafauna, pero pues es bastante migratoria por el tema de la transición del cambio climático. Sí, también pues se ve una gran parte de riqueza de vertebrados, listo, entre esas especies poblacionales. Y ahorita nos vamos a dirigir a lo que es la función como atributo, y dentro de esos atributos identificamos que se ha visto fragmentada por este accionar y esas actividades antrópicas. Pero entonces dentro de esa interacción y funcionamiento de este ecosistema se identifica la herbívora, ¿sí? Se identifica la depredación y el parasitismo. Dentro de ellos pues se genera esa interacción entre animales y materia vegetal, dentro de su proceso reproductivo, su ciclo también para alimentarse, entre esa interacción también que se ve entre microorganismos y seres vivos. ¿Listo? Y por último quiero concluir en estos datos pues, que se han tomado como punto de referencia de la transformación que ha generado el ser humano, ¿sí? Por ejemplo, en la región del Caribe y del Cauca, por ejemplo, la presencia de ganadería, de la presencia agrícola, la presencia de caña de azúcar, cómo ha generado ese impacto bastante relevante en la transformación de la cobertura vegetal, como lo nombrábamos anteriormente, y en la pérdida de nuestros bosques secos tropicales en estas regiones. Por último, entonces quiero traer a colación esto que es sumamente importante, y es que en Colombia pues está entre una transformación entre el 90% y el 92% de cobertura vegetal, ¿sí?
Entonces es importante y el llamado es buscar estrategias, buscar alternativas que mitiguen este accionar del ser humano para que hacia unas futuras generaciones siga la presencia de estos bosques secos tropicales y se evidencie su esencia para esa construcción tanto de una sociedad como ese arraigo que se genera en el tema comunitario, en el tema social, en el tema político, en el tema económico, que desde allí viene un engranaje bastante importante para ese desarrollo sostenible y ese acompañamiento equilibrado con y para el medio ambiente, como lo nombraba anteriormente. Bueno, por acá quiero compartirles las referencias bibliográficas. Muchas gracias.